Hoy vamos a hablar de uno de los grandes de la fotografía, un auténtico referente de la imagen fija que es Henri Cartier-Bresson, que fue bautizado como el ojo del siglo XX, porque desde luego fue testigo de grandes acontecimientos que sucedieron en la historia. Vamos a dedicar este vídeo a este gigante, a este ejemplo de fotógrafo que sin duda es un referente y seguirá siendo un referente en la fotografía durante mucho tiempo, durante muchos años, porque sus enseñanzas siguen siendo muy vigentes. Y bueno, vamos a conocer un poco la vida y la obra también de Henri Cartier-Bresson. A ver qué podemos contar de este fotógrafo. Bueno, aquí tenemos una imagen de Henri Cartier-Bresson. No le gustaba mucho ser fotografiado, pero hay algunas fotografías de él, casi siempre, por supuesto, con una cámara fotográfica, con una Leica, sobre todo, que era su cámara fetiche, en las manos. Y aquí vemos ya una fotografía, bueno, con Henri Cartier-Bresson ya mayor, con una cierta edad, pero que seguía teniendo una cámara fotográfica cerca, como vemos en la imagen. Y aquí vemos una de sus grandes fotografías, de sus grandes imágenes, desde luego que es esta fotografía de 1932. Una fotografía donde vemos a este hombre saltando, parece al vacío, parece al agua, parece que va a mojarse. Y ahí estaba Henri Cartier-Bresson con su cámara fotográfica como tantas y tantas veces. Esta imagen la verdad es que es un ejemplo, digamos, de composición, de atrapar ese momento decisivo que ocurre muchas veces y que si no eres capaz de apretar el botón, el disparador en el instante preciso, ese momento se te va a escapar. Aquí vemos cómo este hombre no sabemos hacia dónde estaba saltando. Vemos también al fondo como en un cartel parece que hay como una, no sé, una bailarina en ese cartel, ¿no? Algo parece que representa, ¿no? Ese mismo salto, lo vemos también atrás en ese cartel sobre la pared. Vemos también ese texto, Railovsky, y vemos esa escalera también, ¿no? Que da la apariencia de ser un rail, de un ferrocarril, ¿no? De un tren. Desde luego que cuando ves estos detalles dices qué buen ojo tuvo Henri Cartier-Bresson y cómo fue capaz de esperar hasta que en ese momento preciso este hombre saltó y Cartier-Bresson aprovechó para hacer la fotografía, ¿no? Para hacer esta imagen. Bueno, de Henri Cartier-Bresson, ¿qué podemos decir? Que fue un fotógrafo francés, nació en 1908 y perteneció a una familia adinerada, una familia, digamos, con alto poder adquisitivo. Henri Cartier-Bresson podría haber huido, digamos, de su familia, con los negocios familiares, pero él prefirió dedicarse al arte y, bueno, finalmente a la fotografía. Estudió arte en París antes de dedicarse a la fotografía. Estudió con André Jotet durante 2 años, un pintor del que decía Henri Cartier-Bresson que no era un gran pintor, pero sí un gran profesor. Y desde luego que esas enseñanzas le sirvieron para conseguir, digamos, afinar su composición, para conocer la geometría, la proporción áurea. Esos 2 años fueron muy bien aprovechados por Henri Cartier-Bresson. Y, bueno, digamos que a los 23 años decidió dedicarse a la fotografía después de un viaje en África donde estaba realizando el servicio militar. Ahí decidió dedicarse a la fotografía con todo ese bagaje, con todo ese background que tenía, digamos, del dibujo, de la pintura, de la composición, de la geometría. Esta es la fotografía, o por lo menos una de las fotografías, lo decía Henri Cartier-Bresson, que de alguna manera le empujó a hacer imagen fija, le empujó a hacer esta fotografía de Martin Munkacsy, un fotógrafo húngaro, del que, bueno, Henri Cartier-Bresson dijo que descubrió esta imagen, descubrió esta fotografía y se entusiasmó por la capacidad que tenía la fotografía de captar ese momento, este momento, digamos, de gozo, ¿no? Donde vemos a estos niños yendo hacia el mar, ¿no? Corriendo en lo que parece una actitud, digamos, de diversión, de gozo, de juego, ¿no? Y cómo era capaz la fotografía, ¿no? De atrapar ese instante, ese momento. Ese, digamos, fue uno de los elementos que más cautivó a Cartier-Bresson de la fotografía, ser capaz de captar ese momento preciso, ¿no? Y guardarlo ahí en el recuerdo, ¿no? De lo que sería la imagen. Esta es su cámara fetiche, esta es
digamos, la cámara que él utilizaba, bueno, diferentes modelos de Leica, ¿no? Leica, que es esa marca fotográfica alemana que revolucionó la fotografía, porque hasta ese momento, digamos que las cámaras fotográficas eran muy aparatosas y Leica lo que hizo fue, bueno, pues crear una cámara pequeña que se podía llevar en cualquier sitio y que te permitía, bueno, pues realizar fotografías con alta calidad sin tener que llevar una cámara fotográfica aparatosa. Eso para el reporterismo, para el fotoperiodismo fue una auténtica revolución y para Cartier-Bresson, desde luego que fue su, digamos, un poco su elemento habitual de trabajo. La Leica con, bueno, diferentes modelos, ¿no? A lo largo del tiempo y siempre, digamos, vinculado a esta cámara fotográfica alemana. De Cartier-Bresson podemos decir que fue uno de los fundadores también de la agencia fotográfica Magnum, junto a Dave Seymour, Robert Capa, por ejemplo, George Rogers, fueron algunos de los fundadores de la agencia Magnum, agencia fotográfica Magnum en 1947. Agencia Magnum que, digamos, un poco crearon estos fotógrafos con el objetivo de, bueno, de que los propios fotógrafos fueran, digamos, los gestores de su trabajo, ¿no? Y, bueno, de alguna manera, pues fueran los que desarrollaran labor de dirección, labor de gestión y de esa manera también económicamente fuera más interesante, desde luego, el trabajo de fotógrafo. Durante la Segunda Guerra Mundial, antes de fundar la agencia Magnus, se unió a la resistencia francesa y fue capturado por los nazis en 1940. Consiguió escaparse de un campo de prisioneros en 1943 y de ahí al final de la Guerra Mundial, bueno, de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a colaborar con la resistencia francesa. Henri Cartier-Bresson era un voraz lector, un hombre curioso, amante del arte, de la contemplación de las obras de arte. Tenía una gran cultura, digamos que tenía un gran bagaje cultural. Y eso seguramente se demuestra también en sus imágenes, en lo bien realizadas, ejecutadas que están. Bueno, como ya hemos dicho anteriormente, pues fundó la agencia fotográfica Magnum, Robert Capa, George Rogers, Dave Seymour. Lo que decíamos, ya por no repetirnos, que bueno, pues estuvo retenido en un campo por los nazis, bueno, pues en un campo de prisioneros hasta que consiguió escapar y después de la Segunda Guerra Mundial pasó 4 años fotografiando en Asia para la agencia Magnum, para esa agencia que había fundado junto a estos fotógrafos. Fue un gran viajero, desde luego. Henri Cartier-Bresson le encantaba viajar, viajó durante gran parte de su vida y dedicó mucho tiempo a Asia. Viajó por India, por China, por Pakistán durante esos 4 años después de la Segunda Guerra Mundial. Su primer libro, este libro, Imágenes a la Soviet, este libro publicado en 1952 que, bueno, luego de alguna manera se tradujo al momento decisivo, ¿no? Aunque en francés es algo así como Imágenes a la carrera, fotografías a la carrera, o algo parecido. Y bueno, a partir de ahí fue conocido también como el fotógrafo del momento decisivo, el fotógrafo del momento decisivo, el fotógrafo que era capaz de captar, digamos, rápidamente un instante que ocurría y que, como hemos dicho al principio, si no eras rápido, si no eras veloz, si no tenías esa agilidad en el ojo, digamos, y también un poco en la mano, eras incapaz de captar esos momentos que ocurrían en un momento muy fugaz. Fue también el primer fotógrafo occidental en entrar a la Unión Soviética desde la Segunda Guerra Mundial. Fue en 1954 para un reportaje que se publicó en la revista Life. Fue el primer fotógrafo que expuso su obra en el Museo Louvre en 1955. Bueno, pues siempre, digamos, añadiendo de alguna manera récords a su biografía, tanto a nivel de exposiciones, de exponer en los grandes, los grandes museos del mundo, como también a la hora de viajar y ser testigo de lo que estaba ocurriendo en todo el mundo a lo largo del siglo XX. Después de divorciarse de su primera mujer en 1970, se casó con la fotógrafa Martine Frank, con la que tuvo su única hija, Melanie. Y en los años 70 abandonó casi por completo la fotografía para dedicarse al dibujo. Y murió a los 96 años el 3 de agosto de 2004. Una biografía apasionante, una biografía de un gran viajero, de un gran testigo, de un hombre
que estuvo presente en grandísimos acontecimientos a lo largo del siglo XX y que era un amante extraordinario de la fotografía y que lo fue durante toda su vida, aunque ya en los últimos años, a partir de los años 70, estaba un poco desencantado, también incluso con la agencia Magnum que él fundó, también por el hecho de que él era un gran amante de la fotografía en blanco y negro y se demandaba sobre todo la fotografía en color, y decidió apartarse, pasar a un segundo plano y dedicarse, bueno, pues al dibujo, la pintura y la fotografía, tenerlo casi como un hobby. Esta es la portada de su primer libro, 1952, que significó que a partir de ese recopilatorio de su trabajo fuera conocido como el fotógrafo del momento decisivo. Lo que hemos dicho, un hombre curioso, amante del arte, de la contemplación de las obras de arte, un voraz lector, no editaba sus fotografías, no las reencuadraba, reencuadró alguna fotografía, pero no le gustaba. Él quería ser respetuoso con lo que había visto a través del visor. No utilizaba el flash, quería representar la realidad tal como se la encontraba y utilizó, como hemos dicho, siempre Leica con objetivos 50 milímetros, 35 milímetros y 85 milímetros. Estos tres objetivos, estas tres longitudes focales, son las que utilizaba Henri Cartier-Bresson. Y como hemos dicho también, no le gustaba nada la fotografía en color. En la exposición Cartier-Bresson, que celebró, que se celebró, que se organizó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, se le considera el fotógrafo más importante del siglo XX, conocido, como hemos dicho, por el instante decisivo, pero también por ser capaz de unir al instante decisivo una gran composición. Espacio en el sentido de saber componer, más tiempo en el sentido de saber apretar el disparador en el momento oportuno. Componía de una manera genial, utilizándola en geometría, muchas veces la proporción áurea, pero a la vez era capaz de apretar el botón y ser capaz de conseguir ese momento decisivo, digamos, en la película. Él decía, porque es una frase suya, la composición tiene que ser una de nuestras preocupaciones constantes, pero en el momento de fotografiar no puede ser más que intuitiva, ya que nos enfrentamos a instantes fugitivos en que las relaciones son móviles. Esta es también una imagen súper conocida de él y fijaos, qué forma tan brillante de componer, como está recogida aquí en esta fotografía la proporción áurea, cómo nos lleva a través de, digamos, un poco la escalera a encontrarnos con ese ciclista que aparece. Qué bonita forma de componer, cómo cierra el encuadre también con la línea, digamos, circular de la acera. Es una composición verdaderamente ejemplar y seguro que Henri Cartier-Bresson, como muchas veces hacía, pues vio este lugar, vio la geometría que poseía este lugar y esperó a que apareciera alguien, esperó a que alguien se cruzara en su encuadre y, pues ya consiguiera atrapar ese momento decisivo y realizar una fotografía, digamos, perfecta, una imagen perfecta. Frases de Henri Cartier-Bresson, fue un gran teórico, un gran pensador de la fotografía con frases geniales. Tus primeras 10.000 fotografías son tus peores fotos. Era un fotógrafo constante, llevaba su cámara fotográfica a todos los lugares y estaba en continua, digamos, perfección. Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. Sí, digamos, tienes que unir la cabeza, el ojo también y el corazón a esa fotografía, a esa imagen. El fotógrafo no puede ser un espectador pasivo, no puede ser realmente lúcido si no está implicado en el acontecimiento. No me interesa la fotografía, sino la vida. Sí, era un gran vividor, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Gran viajero, que le gustaba, digamos, mezclarse, que le gustaba conocer culturas, conocer mundo y a partir de ahí conseguir grandes fotografías. La diferencia entre una buena fotografía y una fotografía mediocre es cuestión de milímetros, de pequeñas diferencias, pero es esencia. Sí, sin duda. Todos los que sois amantes de la fotografía, ya seáis amateurs o profesionales, sois conscientes de eso, que muchas veces cambiar ligeramente el encuadre
puede cambiar completamente el resultado de la imagen que consigamos. La composición se basa en el azar, jamás hago cálculos, entreveo una estructura y espero que suceda algo, no hay reglas. Desde luego que cuando tienes interiorizada, digamos, la forma de componer la geometría, todo fluye de manera espontánea. La cámara es para mí un cuaderno de dibujo, el instrumento de la intuición y la espontaneidad, el maestro del instante que en términos visuales cuestiona y a la vez decide. Busco sobre todo un silencio interior, intento traducir la personalidad y no una expresión. Al surrealismo le debo la liberación, ya que me enseñó a dejar el objetivo fotográfico remover entre los escombros del inconsciente y del azar. Sí, también se acercó al surrealismo en esa primera época, cuando trató a diferentes artistas surrealistas y eso también le influyó. Describir es destruir, sugerir es crear. Muchas veces las fotografías más interesantes son las que sugieren, más que describen, las que provocan interrogantes en nuestra cabeza cuando vemos la imagen. Otra de sus imágenes brillantes conocidas, Bélgica 1932. Acababa de empezar realmente Henri Cartier-Bresson en la fotografía y ya era capaz de distinguir esos buenos momentos y también jugar con la geometría, con las líneas en la imagen, ¿no?, que nos llevan a través de la composición de la fotografía. Aquí vemos también viajó a Sevilla, a España. Viajó a España, Sevilla, Alicante, en muchos lugares. Estuvo Henri Cartier-Bresson y por aquí vemos estas imágenes de Sevilla, bueno, años anteriores a lo que fue la terrible guerra civil. Aquí vemos diferentes fotografías del mismo espacio. Aquí vemos, esta fotografía me encanta, desde luego, ¿no? Como, digamos, de alguna manera los protagonistas de la imagen, que podrían ser de la imagen, ¿no? Los dos niños están en las esquinas y cómo deja ese espacio en medio, jugando con las luces, con las sombras y creando también un dinamismo súper brillante que nos lleva a un lado, a otro y a la vez, bueno, pues vemos esa profundidad de la imagen en el centro. Alicante, fijaos, 1933, esta fotografía que realizó. Aquí vemos, ¿no? Pues posada, ¿no? En este caso, como le están mirando a la cámara. Madrid, 1933 también. Supongo que durante el mismo viaje por tierras españolas. Y también me encanta esta fotografía porque vemos ese aire, ¿no?, que deja arriba. Como vemos esas ventanitas, ¿no?, en la fachada. Vemos un niño que mira, vemos ese hombre corpulento que se cuela en el centro del encuadre. Me gusta mucho este tipo de composiciones donde, bueno, me resultan bastante originales, ¿no?, a la hora de colocar los elementos, de incorporar ese elemento central como se cuela en el encuadre y a la vez pues esas, bueno, ventanas que hacen un poco de contrapunto a la imagen. O esta fotografía, México 1934. Una fotografía que a lo mejor se sale un poco de lo habitual en Henri Cartier-Bresson. Vemos una imagen bastante etérea donde, bueno, da la impresión de ser como dos especies de amantes que están en la cama. Una fotografía bastante, bastante curiosa, fotografía interior, que no es tan habitual en Henri Cartier-Bresson y que nos recuerda a un gran fotógrafo contemporáneo como Antoine de Ágata, que también perteneció a la agencia Magnum. Londres, 1937. Por ahí vemos cómo creo que estaban asistiendo a la coronación de un rey, ahora mismo no me acuerdo el nombre de ese rey, 1937, y aquí vemos cómo, bueno, pues uno de los testigos de ese acontecimiento estaba, bueno, dormido y no sabemos si estaría un poquito ebrio y vemos como todos miran y él, Henri Cartier-Bresson, bueno, pues se fijó en ese detalle. Terrible imagen, terrible fotografía esta, acabada la Segunda Guerra Mundial. Digamos, bueno, pues las personas que habían colaborado con la Alemania nazi, bueno, pues fueron, digamos, bueno, atrapadas, detenidas, condenadas, y bueno, esta mujer que vemos aquí en el centro, pues había sido una colaboradora y vemos cómo, bueno, pues esa mujer parece que, bueno, que la está golpeando
Vemos el que parece ser, bueno, pues no sé si una especie de comisario político que iba, bueno, pues a realizar algún tipo de interrogatorio a esta persona, y vemos todos los testigos alrededor, ¿no? Que la miran con bastante furia, y vemos lo que podría ser la continuación de esta imagen. Vemos, ¿no? La imagen, esta fotografía es la más conocida, pero vemos cómo también Henri Cartier-Bresson pues atrapó ese momento donde parece que la mujer es golpeada. Bueno, pues muchas veces los que fueron víctimas se convierten, ¿no? en verdugos, y estas cosas suelen suceder bueno, pues en las guerras, ¿no? Como aconteció después de la Segunda Guerra Mundial. Boston, 1947, viajando también, ¿no? Ya hemos visto cómo se ha movido por Europa, por América del Sur, América del Norte. Bueno, pues un gran viajero, Henri Cartier-Bresson, y estas imágenes también muy conocidas de Henri Cartier-Bresson porque fueron prácticamente las últimas que le hicieron a Mahatma Gandhi con vida. Fue a la India a hacer un reportaje sobre Mahatma Gandhi, y cuando estaba allí fue asesinado Gandhi, y bueno, guardó en el recuerdo estas fotografías que fueron las últimas que le hicieron con vida. Un fotógrafo, vemos aquí otra de las imágenes, y aquí ya cuando yace muerto en lo que sería el velatorio de ese histórico líder indio. Pekín, 1948, sí, los últimos, digamos, días donde el régimen comunista estaba a punto de bueno, tomar el poder, y los que estaban en contra pues se marchaban a Taiwán, a la isla de Taiwán. Los nacionalistas chinos que bueno, salieron derrotados en esa contienda política, pues desde Shanghái marcharon a Taiwán a refugiarse, y Cartier-Bresson pues atrapó esos momentos de pánico, de esas personas haciendo cola seguramente para salir de la China comunista. Más imágenes por aquí de Shanghái. Moscú, 1954, lo hemos dicho, como también viajó a lo que sería la Unión Soviética, primer fotógrafo occidental después de la Segunda Guerra Mundial que viajaba a la Unión Soviética para retratar la vida en el régimen comunista soviético. Oporto, 1955, también súper brillante. Esta fotografía también tenemos una escalera que nos lleva, que nos conduce hacia la parte superior de la imagen. Vemos como esa mujer sube las escaleras, vemos como las palomas, bueno, en ese momento salen volando, vemos como la imagen también está encuadrada, ¿no? Con lo que sería un poco el techo, la pared derecha bueno, de ese edificio. Una composición desde luego súper brillante, la de Henri Cartier-Bresson. Esta también, 1962, el muro de Berlín, una imagen también súper brillante porque vemos esa línea, cómo nos lleva, cómo nos conduce desde abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha. Desde luego que Henri Cartier-Bresson estuvo esperando a los niños, fijaos, ¿no? Como vemos esas líneas que nos llevan, que nos conducen la mirada a lo largo de lo que sería la imagen de izquierda a derecha, y vemos cómo están colocados de manera precisa, seguramente, evidentemente, contando que eran unos niños de manera espontánea, pero justo consiguió esta imagen donde los niños están en lugares perfectos para conseguir líneas que nos lleven hacia uno y otro lugar, digamos, de la composición. Había otras imágenes más imperfectas, ¿no? Pero es lo que estaría haciendo Henri Cartier-Bresson, bueno, esperando a que esos niños estuvieran en el lugar adecuado. Más fotografías realizadas a los niños, y esta, digamos que es la más perfecta porque los niños están en lugares geniales para crear una composición equilibrada desde la izquierda hacia la derecha. Bien. Bueno, también súper bonita esta imagen, ¿no? Como, bueno, pues vemos ahí, ¿no? La presencia de una niña que puede estar aquí en la columna, y como vemos como un niño ahí, la sombra
se intuye también igualmente la escalera, las líneas, los equilibrios, ¿no?, de la derecha a la izquierda, de forma tan precisa. Y seguramente, pues, como casi todas las imágenes o todas estas imágenes que estamos viendo, con la composición tal cual como salió la fotografía y como la vio Henri Cartier-Bresson. También hizo paisajes. Henri Cartier-Bresson, muy bien compuestos, es lo que tenía Henri Cartier-Bresson, que tenía un gran ojo, digamos, un gran ojo para componer, un gran ojo para colocar de una manera perfecta la composición. Es un fotógrafo en ese sentido, bueno, pues bastante clásico a la hora de componer, un buenísimo ejemplo para ver lo que sería la composición, digamos, perfecta. Luego ya cada uno puede, digamos, seguir ese estilo compositivo o intentar innovar y hacer cosas distintas. Retratos. También hizo retratos Henri Cartier-Bresson, numerosísimos retratos. Es más conocido por sus fotografías de reportaje, de fotoperiodismo, pero también hizo brillantes retratos a grandes personajes de la historia, artistas como Henri Matisse. Henri Cartier-Bresson tenía un estilo también bastante peculiar a la hora de realizar retratos. Él estaba durante mucho tiempo junto a los retratados, de manera sigilosa, de manera silenciosa. Estaba atento a lo que hacían y les iba fotografiando, ¿no? Él lo que quería era atrapar ese yo interior, y por eso intentaba influir lo menos posible en la escena. Y aquí vemos, bueno, pues el artista, el pintor Henri Matisse, en este retrato donde vemos cómo sujeta una paloma e igualmente pues también vemos una muy buena composición. Abajo a la izquierda vemos el artista con la paloma y vemos cómo a la derecha arriba tenemos esas palomas para hacer ese equilibrio en la composición. Albert Camus, el escritor, 1944. Jean-Paul Sartre, bueno, pues el filósofo, 1946. También vemos esa línea que nos conduce ahí hasta el fondo. Truman Capote, 1947. Simone de Beauvoir, otra escritora, filósofa francesa, mujer de Jean-Paul Sartre. Coco Chanel, la mítica diseñadora de moda. Malcolm X también, Malcolm X, pues también retrató durante algún viaje a Estados Unidos a Malcolm X. Bueno, pues tanto personajes europeos como personajes, digamos, mundiales. Samuel Beckett, el escritor. Ezra Pound también, el escritor, poeta, 1971. Alberto Giacometti, al que retrató en numerosas ocasiones. Como podéis ver, numerosísimos artistas. Tal vez, bueno, a mí personalmente no es la faceta que más me guste de Henri Cartier-Bresson, ¿no? Este tipo de retratos, pero también dejó su impronta, su buen hacer, con ese estilo, digamos, muy natural, muy espontáneo, respetando, digamos, el entorno, jugando con el entorno, con el contexto del retratado y, bueno, con ese estilo un poco silencioso, sigiloso, donde intentaba atrapar algo interesante de los artistas. Martin Frank, su mujer, 1985, Francis Bacon, el pintor, 1971. Bueno, pues alguna de las fotografías de retrato que tenemos y que nos ha dejado Henri Cartier-Bresson. Sobre todo, bueno, que nos quedemos un poquito con eso, con esa capacidad de componer y a la vez atrapar el momento decisivo de lo que ocurría. Tenemos que ser así, a los que os guste esa fotografía, digamos, de calle, esa fotografía de reportaje, pues desde luego que Henri Cartier-Bresson es un brillantísimo ejemplo de saber encontrar el espacio, un entorno, un contexto, un fondo adecuado para la fotografía y luego esperar el momento, ser rápido, por supuesto, tener todo preparado y justo, ¿no? Pues como veíamos en esa escalera donde aparece ese ciclista o en ese peatón que salta desde esa escalera, como veíamos en la mítica fotografía de Henri Cartier-Bresson. Bueno, pues yo creo que es un genial aprendizaje de este fotógrafo que fue pues uno de los grandes testigos
del siglo XX y del que podemos seguir aprendiendo porque al final cambiará la cámara fotográfica, cambiará, bueno, pues cambiará el mundo seguramente, pero las enseñanzas que nos dejó Henri Cartier-Bresson, tanto escritas, ¿no? Con sus frases tan increíbles como con su trabajo, seguirá siendo, bueno, pues una muy buena forma de realizar las fotografías, de realizar imágenes y de sentirse fotógrafo, seamos o no profesionales. Bueno, pues sigamos aprendiendo de Henri Cartier-Bresson y espero que este vídeo bueno, os haya servido para conocer algo más de este gran fotógrafo francés.